Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Alfil TV. Edición que nos va a encontrar después de mucho tiempo conversando con invitados en el piso. Hoy nos visitan la senadora nacional Laura Rodríguez Machado y el señor Luis Magriano, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Habrán adivinado por nuestros invitados el tema que va a ser el eje de nuestra charla, que no es otro que Vicentín. Un tema que monopoliza la agenda pública, que es un tema nacional, pero que también tiene graves incidencias en la provincia de Córdoba, porque en Córdoba están muchos de los acreedores de Vicentín. No necesita demasiada introducción al tema porque, como dijimos, es algo de lo que hemos venido escuchando noticias durante toda la semana, pero sí se pueden señalar dos cosas. La primera, Vicentín es una gran empresa agroexportadora, tiene un rol muy importante en el mercado argentino y es una usina importante de dólares. Digamos, Vicentín cumple la función de conseguir muchas divisas que el Estado va a necesitar aplicar en el futuro al pago de la deuda que en estos momentos está renegociando. Algo importante para señalar a este respecto y que muchos piensan es que el anuncio de la intervención y la posible estatización de Vicentín es al menos inoportuno porque da dos mensajes que no quisiéramos dar a los acreedores. El primero es que el Estado está en condiciones de comprar una multinacional. El segundo, que de cierta manera disuade la inversión en el mercado agropecuario y esto trae un problema para conseguir las divisas que va a necesitar para pagar la deuda. El segundo es el siguiente: si bien Vicentín es determinante por las causas que acabamos de señalar, también debe decirse que el caso Vicentín se inscribe en un debate mucho más amplio, que es el debate de cuál es el rol que el Estado debe tener dentro del mercado. Para no explayarlos más en esta introducción, pasamos a conversar con nuestros invitados. Laura, Luis, muchas gracias por venir hasta el piso, por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy bien. Me gustaría empezar por una pregunta muy general y después ir afinando. Principalmente que me diga cada uno de ustedes, empiece el que quiera, ¿qué piensan de esta nueva iniciativa del Gobierno Nacional? Bueno, primero es ilegal absolutamente, inconstitucional, pero me voy a tomar de las palabras de tu introducción. Es una empresa que evidentemente ha tomado préstamos y además préstamos de sus propios proveedores a quienes no le paga. Que hay un recurso jurídico en la normativa vigente que establece que cuando una empresa está en esta situación hay un concurso, un sistema concursal que vende sus activos o tiene algún procedimiento de pago, ya sea vendiendo sus activos o algún procedimiento de negocio que le permiten pagar a quienes le deben. En ese proceso está Vicentín bajo la órbita de un juez judicial. Quiere decir que el Estado de alguna manera ya ha intervenido porque está bajo la órbita de la justicia. La segunda cuestión, si tanto dinero le debe al Estado como sugieren que eso está pasando, el Estado va a tener que poner aún más dinero porque tiene que comprar, expropiar, es pagarle a los dueños lo que vale la empresa, descontado por supuesto. Y va a tener que pagar a su vez el Estado a los acreedores, porque a ellos ser dueños de la empresa lejos va a estar de solucionar este problema de insolvencia que dice. Pero además Vicentín es una empresa estratégica, tiene 2 dársenas en el puesto de Rosario, que en su momento también hubo preocupación por cómo ingresaban algunos productos al puerto de Rosario, en esas dársenas en general, y finalmente la falta de respeto absoluta a la propiedad privada. Digamos, acá hay remedios jurídicos para problemas de insolvencia. La expropiación es un remedio ideológico, donde el Estado piensa que quedándose con empresas va a poder producir mejor y además va a poder intervenir en el mercado fijando precios, determinando productos y por supuesto además del verso del problema alimentario, porque la Argentina no vive de los alimentos que produce Vicentín. Luis, nos gustaría escuchar tu opinión también. Mira, yo coincido con Laura en que es una medida ilegal en un principio. Tanto es así que el mismo presidente tuvo que dar marcha atrás con la intervención y pedirle a la empresa que se avenga a recibir al interventor. Lo que habla de por sí en lo ilegal de lo que fue la medida de la intervención. Eso por un lado.
Por el otro lado, me parece que las razones que esgrime en la conferencia de prensa del presidente, ninguna de las razones que esgrime amerita una intervención de la forma que se hizo y mucho menos una expropiación. Primero porque el mercado de granos es lo suficientemente transparente. La Argentina tiene más de 4 o 5 bolsas que más o menos comercializan el 95% de la soja y del maíz y del trigo del país, lo suficientemente transparente en volumen y en variedad de oferentes y de receptores, que permite, no hace falta la necesidad de un testigo para que me dé un precio de referencia. Eso por un lado. Por el otro lado, hablan de que se hace para defender la creencia de los productores. Como decía Laura, el instrumento del concurso no permite que tenga privilegio un acreedor por sobre otro. Por lo tanto, el Estado va a incumplir la ley si le pretende pagar a los productores. Porque ¿con qué argumentos le va a pagar a los productores y no le va a pagar a otros acreedores? Y con lo de la seguridad alimentaria que tanto se vocifera, me parece que la seguridad alimentaria la dan los productores agropecuarios, con su producción y cada vez invirtiendo más, no la da el Estado. Mucho menos un Estado que cuando pudo nos dejó casi al borde de tener que importar trigo y habiendo perdido 10 millones de cabezas vacunas. Me parece que son demasiadas herramientas como para poner en evidencia cuán nefastas pueden ser las medidas como la expropiación. Más allá, además de, por supuesto, sostener que vamos a defender la propiedad privada como una herramienta, por sobre todas las cosas, algo que nos preocupa más es que en una declaración posterior el ministro de la Producción dijo que querían con el grano controlar el mercado de cambio, lo que nos habla de una perturbación de los dólares versus la mercadería, llámese granos, en el mercado local para perturbarlo. Yo creo que si esto se concreta va a ser más perturbador que clarificador. Después de esta introducción vamos a ir a un brevísimo corte y después seguimos charlando de algunos puntos más puntuales. Seguimos con nuestra entrevista. Luis, nos gustaría que nos comente cómo es que impacta esta medida del Gobierno Nacional en el sector agropecuario, que es muy importante en Córdoba. Mirá, nos preocupa sobremanera porque, primero, cuando hablamos de la intervención del Estado de una forma ilegal y además pensando en una expropiación, nos hace aseverar que vamos a ser socios en las pérdidas, porque en realidad si la empresa está en ruina, probablemente tengamos que asumir las pérdidas. ¿Cómo es esto de salvar la empresa? Me parece que salvar la empresa se traduce probablemente en tener que poner dinero, un dinero que el Estado hoy no tiene, dólares que no tiene. Pero me parece por sobre todas las cosas preocupante porque hay un montón de productores, especialmente de Córdoba, en nuestra zona de Jesús María del norte de Córdoba, mucha gente que está pendiente y con la ilusión de que esta intervención pueda ser beneficiosa, lo cual termina tergiversando la razón de la intervención. Yo creo que no van a ver esos productores reflejado esta creencia que creen que porque intervenga el Estado por ahí, alguno llegue a pensar que va a cobrar rápidamente. Probablemente tenga que ajustarse al concurso. Pero dicho sobre todo es lo que te llama más la atención es que la empresa probablemente con sus activos, y por lo que hemos podido leer, con sus activos puede hacer frente a las acreencias, con lo cual la cantidad de oferentes que ha habido por partes de la empresa serían suficientes como para pagar a los acreedores y que se quedaran todos tranquilos, con lo cual permitiría además volver a mostrar que el mercado puede hacerse cargo de una empresa que en su operatoria, si uno la mira sin el costo financiero,
probablemente sea una actividad bastante rentable, porque la Argentina hoy ha tenido un mercado de una cosecha bastante buena y se puede procesar. Y déjame decir otra cosa, hay un montón de contradicciones en el gobierno entre que interviene la empresa concursada, que es la cerealera, y ahora todo el grupo. Nos vamos a hacer cargo de una bodega, de una inversión inmobiliaria, de Sancor, de la parte de Sancor de yogures y de mantecas. ¿De qué nos vamos a hacer cargo? Me parece que hay toda una nebulosa que nos permite aseverar que no sabemos dónde estamos parados con la situación. Que no ha habido claridad en la comunicación, de cierto modo. Me parece que más que en la comunicación, no hay claridad en las acciones que está haciendo el gobierno. Ha dado marcha atrás, un día te dice que no lo van a expropiar, al otro día que sí. Ha tomado Estado Legislativo el pedido de intervención, después que ya han puesto el interventor. Hay un montón de cosas que, por sobre todas las cosas, nos muestra lo endeble que somos jurídicamente, que como país cada vez somos menos serios, ¿no? Senadora, le pregunto como representante del PRO, hay muchas versiones, creo que no están en debate, de que Vicentín ha sido una de las principales aportantes a la campaña del PRO y que ha conseguido también créditos excesivos, si se quiere, que transgredían la reglamentación del Banco Nación tanto como del Banco Central. ¿Qué respuesta da el PRO a estos señalamientos? Primero, Vicentín es una empresa de más de 80 años. Nos hemos informado sobre toda su trayectoria bancaria y crediticia. Ha tomado créditos toda la vida, porque los productores toman créditos todo el tiempo. Y es normal tomar créditos, no, y así luego, se financian. Lo que estaría en discusión aquí es la cuantía y la solvencia que tiene la empresa. El que dio el préstamo, que es un crédito refinanciado que le dieron en la época de los Kirchner, fíjese usted, no es un crédito nuevo. El kirchnerismo a Vicentín le prestó muchísima plata. Y después esos refinanciamientos fueron durante nuestra gestión, ¿sí? No es que antes nadie le prestaba plata y ahora apareció el gobierno de Macri. Segundo, no le presta Macri. Hay un banco que es un banco Nación que define con un responsable cuáles son las garantías de cada crédito, y Vicentín las tiene esas garantías. Por eso se permite ahora que en un proceso concursal vender los activos o hacerse de los activos de otra forma le permita pagar las deudas. Si es o no aportante del PRO, primero no es un aportante mayoritario, puede haber sido un aportante como cientos de empresas en la Argentina. Ahora, que me digan eso a mí me atemoriza, porque quiere decir que este gobierno persigue a las empresas que han aportado al PRO y se las expropia. ¿Es un problema haber aportado a un partido opositor? ¿Cuál es el problema de haber aportado fondos a un partido en blanco? Sí, el señalamiento va, en realidad, es una suspicacia, obviamente, claro que hay que probarlo primero, pero que en el sentido de que esta empresa habría conseguido préstamos exorbitantes. También aportó a la campaña de Frente de Todos, ¿no? Sí. No solamente al PRO. Y los préstamos exorbitantes son de fecha mucho anterior desde que las épocas electorales. Y si es que son exorbitantes. Los préstamos nos parecen altos en función de los números probablemente que estamos acostumbrados a escuchar, pero en función de las operaciones que realiza una empresa de esas características no lo son. Bueno, el 20% de la deuda es con el Estado. No sé si con el Estado solamente, si el Banco Nación o también incluye deudas que tienen que ver, claro. 18.000 millones con el Banco Nación y 1.500 millones con la AFIP. Con otras áreas del Estado. Me gustaría preguntar lo siguiente, y esta pregunta es para los dos. ¿Qué espera cada uno, y particularmente vos, Luis, qué posición esperan de los legisladores de Córdoba, de los diputados nacionales de Córdoba que tomen en la votación en la que se va a resolver si se expropia o no esta empresa, la declaración de utilidad pública? Déjame antes de decirte una cosa. Nosotros no ponemos en discusión la gestión de Vicentín, si estuvo mal, estuvo bien, estuvo mal tomado, menos tomado. A nosotros nos parece que si tuvo la necesidad de una presentación en un concurso de acreedores es porque gestionaron mal por lo menos. Porque su deuda ha sido mayor que sus activos o su circulante no le ha permitido hacer frente a los acreedores. Después, si es legal o ilegal, es un tema que también lo tiene que diferir la justicia.
La posición que nosotros creemos que tienen que tomar los legisladores de Córdoba es, si es que todavía no ha tomado estado parlamentario el pedido de expropiación, solo ha entrado el pedido de la intervención. Tenemos que ver el proyecto. Me parece que desde el sector nosotros tenemos que ser proactivos y presentar no solo una negación a la expropiación, sino alguna alternativa de solución para Vicentín. Porque hoy, con todo lo que se ha enturbiado y lo que se ha manoseado la empresa, me parece que está en serias dificultades para funcionar, con lo cual me parece que es responsabilidad de también el legislativo de proponer cosas, y nosotros desde el sector estamos dispuestos a eso. ¿Laura? No, a ver, primero la solución para una empresa que tiene problemas de financiamiento o de activos para pagar sus deudas, o que tiene problemas de circulante, no es la expropiación, porque además ese problema se traslada a que entre todos, si fue una empresa mal gestionada, paguemos esa mala gestión. El Estado no puede estar expropiando empresas que considera han hecho mala gestión. Para una mala gestión, y si hay delito, está la Bolsa de Rosario, que ya intervino y ya inició causas. Hay un juez comercial que está abocado y que está metido el Estado adentro. Y hay denuncias penales, como han hecho algunos productores. Es decir, está la justicia. Para pagar están los activos de la empresa, ¿sí? Que son más que la deuda. Se venden los activos o se trabajan de otra forma y se pagan a la deuda. El Estado solamente tiene que participar siendo reglas de juego claras para todos los productores. Porque si a mí me dicen, yo voy a intervenir en una empresa porque sacó muchos préstamos, dígame qué empresa en la Argentina grande no ha sacado muchos préstamos. Si me dicen, voy a intervenir en la empresa porque le puso plata en el PRO, es persecución. Y si me dice además, es un problema alimentario, le estoy diciendo que es el inicio para intervenir en el mercado de granos fijando precios, como lo hizo otrora, algo que les encanta a los kirchneristas, que es la Junta Nacional de Granos, que es pensar que pueden abaratar los costos con un tipo sentado en un escritorio diciendo lo que tienen que valer las cosas. Eso hizo Chávez en Venezuela y eso genera desabastecimiento. La falta de transparencia justamente en el mercado granario genera desabastecimiento. Bien, vamos al último corte del programa y enseguida volvemos con el último bloque. Volvemos con el último bloque de Alfil TV y vamos a abordar algo un poco más partidario ahora. Senadora, durante la última semana también tuvo mucha vigencia en los medios, al menos, una denuncia que se dio a partir del lunes, creo, por escuchas ilegales en las que habría tenido participación la gestión de Juntos por el Cambio. Concretamente, Macri es uno de los señalados y el señor Arribas y Magdalani, los directores de la inteligencia. En esta causa están acusados por hacer seguimientos a opositores, incluso propios. Uno de los presuntamente seguidos habría sido el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, y Rodríguez Larreta se presentó como querellante en una de esas causas contra Macri. ¿Qué significa esto en la interna del PRO? La primera cosa quiero decir que el gobierno de Mauricio Macri tomó una decisión muy importante en relación a las escuchas. La saca del AFI, este organismo tan polémico, donde muchos dicen que los espías hacen lo que quieren, ¿sí? Porque ya ni respetan a las propias autoridades, y la pasó a la Corte Suprema, a que dependa de la Corte Suprema, para que cada persona que realiza una escucha tenga una orden judicial, no como antes, que cualquiera decía, escúchame este teléfono, se pinchaban teléfonos, o sea, transparencia. En relación a los seguimientos, lo que hay hasta ahora son denuncias, o una persona dice haber sido espía y que lo mandaron a seguir a fulano de tal. Yo creo, está en la justicia, se han presentado con todo lo que corresponde a la justicia. No es que Horacio Larreta se presente, él como jefe de gobierno tiene la obligación siempre de presentarse como querellante en una causa. Lo que está pasando a mi criterio son buscar argumentos para sacarle las escuchas telefónicas a la Corte Suprema y devolvérsela a la órbita del Poder Ejecutivo para que sigan pinchando teléfonos como antes en la época kirchnerista.
Pero usted no le da una significación política relevante a esta presentación como creyente de Rodríguez Larreta. ¿Cree que es simplemente lo que obedece a su rol institucional? Los que formamos parte de los gobiernos tenemos la obligación de presentarnos siempre en el actor civil en las causas. Entonces entiendo que él ha hecho esta situación. Y después también hablando de la interna de PRO, de Juntos por el Cambio, tal vez algo más amplio. El caso Vicentín es algo que, si se quiere, reinaugura la grieta, digamos. Hay posiciones muy definidas a uno y otro lado y también tiene el efecto de aunar a Juntos por el Cambio detrás de una sola bandera, por así decirlo. En un momento en el que lo que se percibía era que en Juntos por el Cambio se empezaban a ver dos sectores, uno si se quiere más radicalizado, con Macri y Patricia Bullrich, y uno si se quiere más, no tan radicalizado, como Vidal y Rodríguez Larreta. ¿Usted cómo entiende que impacta este asunto Vicentín en el escenario de Juntos por el Cambio? Yo formo parte de la conducción del PRO Nacional. Tanto Vidal como Larreta y el presidente Macri son importantes dentro de la estructura. Todos por unanimidad defendemos la propiedad privada por sobre todas las cosas. Pero además hay diálogo permanente entre ellos. Yo formo parte de los grupos de Zoom, donde periódicamente se conversa, se llega a acuerdos, se elaboran propuestas, más allá que cada uno tenga seguramente intenciones políticas de avanzar en su carrera, pero eso no implica que nosotros adentro del PRO no tengamos consensos y acuerdos en estos temas tan importantes. Nos tenemos espacio por una última pregunta que me gustaría que me respondieran los dos. Este episodio de Vicentín, ¿ustedes lo entienden como algo que reinaugura la grieta que existe entre los argentinos o no? Yo lo entiendo como el principio de parecernos a los países, y vuelvo a poner el caso de Venezuela para que la gente me entienda. Que algo le parece que quedarse con empresas del sector privado es algo positivo. El expropiese de Chávez es el expropiese ahora de Alberto Fernández. ¿Luis? Me parece que no debería haber una grieta, debería ser el cumplimiento de la ley a rajatablas y respetar la propiedad privada. Me parece que en eso estamos todos defendiendo. Después podemos discutir cuán relevante puede ser el rol del Estado en las funciones que debe cumplir, pero siempre dentro de la ley. Me parece que si no seguimos enmarcando eso y permitimos que se avasallen los distintos poderes en nombre o en el supuesto nombre de seguridad alimentaria, va a ser en algún momento cuando nos haga falta alguna cosa, vamos a expropiar lo que nos haga falta. Seguramente que vamos a estar en problemas. Por eso me parece que lo más importante hoy es defender la división de poderes, defender la propiedad privada y conseguir que este modelo entienda que el Estado tiene que tener un rol de promoción, de actividad, de regulación, pero nunca, yo digo un término futbolero, para que un partido salga bien hay que ser árbitro, no comprar los dos equipos de fútbol. Entendemos. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por haber venido hasta los estudios de Canal 10. Nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 19:30, como cada sábado. Muy buenas noches y hasta la próxima.